Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros nuestro compañero en Mindalia, Alfredo, y va a entrevistar a Pilar Sordo en la entrevista Ser especialista en uno mismo. Pilar Sordo es escritora, investigadora y psicóloga con destacada experiencia en el área de la psicología clínica, abordando temas como psicología femenina asociada a infertilidad, trastornos de alimentación, menopausia y conexión de estos elementos con el trabajo, así como sexualidad en adolescentes y adultos, familia y género. Antes queremos contarte que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro y si quieres colaborar con nosotros puedes dejar un me gusta en este vídeo, también un comentario positivo, suscribirte a nuestro canal o bien hacernos una donación mediante el botón Superchat cuando estamos en directo o en cualquier momento en el enlace que figura en la descripción escrita justo debajo del vídeo. Para participar en directo, recuerda y hablar con nosotros, puedes usar el chat donde puedes hacer tus preguntas, tus comentarios a nuestra invitada. El funcionamiento es muy sencillo. Hay que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta. Ahora sí vamos a dar paso a Alfredo Alcázar y Pilar Sordo y la entrevista Ser especialista en uno mismo. Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias, John, por la introducción, querido John, por estas palabras de bienvenida también a nuestra invitada Pilar Sordo. Gracias por estar con nosotros en Mindalia en directo. Bienvenida. Muchas gracias, Alfredo. Muy contenta, muy agradecida de poder estar a través de la tecnología saliendo para tanta gente. Así que muy agradecida, feliz. Pues nosotros también estamos felices. Vamos directamente a hablar contigo de ser especialista en uno mismo, que es el título de esta entrevista, esta conversación que mantendremos entre los dos para poder avanzar en algo que, bueno, pues nos tienen dicho que tenemos que ser especialistas en Reiki, especialistas en meditación, especialistas en yoga, especialistas en muchísimas cosas que nos pueden beneficiar. Pero ahora Pilar Sordo dice que tenemos que ser especialistas en nosotros mismos. ¿Qué es ser especialista en uno mismo, Pilar? Es un poco sacar la observación del foco de la vida hacia afuera y colocarla dentro. Yo creo que hoy con la tecnología, con la globalización y con un montón de otras cosas que estamos viviendo, estamos permanentemente centrados en lo que pasa afuera y eso nos va determinando lo que somos, cómo funcionamos, cómo nos relacionamos con el resto. Bueno, esto es una invitación al revés a cambiar el foco de la luz hacia adentro y empezar a mirarnos nosotros, empezar a poder conversar con nosotros, a ver qué cosas tenemos pendientes por desarrollar, a resolver conflictos sin duda y también a poder mimarnos un poco más y comprender lo que somos en relación a nuestra historia y a las cosas que nos puedan estar pasando en este momento. En realidad, Pilar, nosotros nos castigamos todos los días, nos castigamos con nuestros pensamientos, nos ponemos palos en la rueda de nuestro avance personal porque entendemos que no somos capaces o suficientes para poder llegar a donde nos pretendemos llegar y finalmente procrastinamos todo esto, lo dejamos para mañana, como que nos abordamos y nos agotamos a diario con pensamientos que no sirven para nada, ruido, mucha cacharrería. ¿Cómo podemos abordar nuestro ser interior, nuestro uno mismo, para poder hacer frente a tanto peso que llevamos en la mochila? Es que sabes lo que pasa que, bueno, está probado que el 90% de los pensamientos que uno tiene en el día son acerca de uno, ¿no? El 10 solamente son acerca de lo que pasa en el mundo. Eh, y ahí en ese 90% hay una carga gigante de miedos, de culpas, de historias educadas, de este modelo judeo-cristiano incluso, que nos influyó a sentir que la vida era para sufrir, que esto era un valle de lágrimas, que todo se conseguía o se consigue con mucho esfuerzo, con sangre, sudor y lágrimas, que solo al que madruga Dios le ayuda, porque al que se levanta tarde ya no le va a ayudar Dios, va a estar sin Dios por flojo. Esta sensación de culto al sacrificio, de que todo tiene que costar mucho para que valga, porque lo que fácil viene, fácil se va, nos ha ido marcando notoriamente para nunca mirarnos amorosamente, sino que nos miramos siempre desde un juez muy severo que premia poco nuestros aciertos porque lo asume solamente al cumplimiento del deber y castiga muy fuertemente nuestros errores. Entonces, de alguna manera hay que empezar a tener un contacto, yo a este concepto le llamo pareja interna,
que es como aprender a relacionarme con Pilar Sordo, aprender a comunicarme con Pilar Sordo, aprender a mimar a Pilar Sordo, aprender a consolarla cuando esté triste, a regañarla cuando haga algo mal, pero amorosamente, a tratar de eliminar los juicios que Pilar Sordo tiene sobre ella misma, y desde ahí empezar a elaborar una relación con uno donde desde esa armonía y desde esa satisfacción yo salga hacia el mundo y hacia afuera a relacionarme mejor sin necesitar establecer vínculos. Creo que el concepto de amor que tenemos en el mundo hispano es un concepto súper patológico, basado siempre en la carencia, en la necesidad, en el control y en el apego. Y cuando uno ama desde el apego, desde la necesidad, siempre ama mal, porque ama desde la falta de uno. Cuando uno ama desde la libertad y desde soltar el apego, uno ama desde estar satisfecha y por lo tanto uno elige mejor, tiene relaciones más sanas y se construye vínculos afectivos que de alguna manera son más vinculantes y mucho más prósperos. La falta de uno, acabas de comentar lo que también me da pie a mi próxima pregunta. Estamos a falta de uno mismo, estamos a falta de nosotros mismos. Siempre estamos en la vida de los demás, cuando incluso no lo necesitan, estamos en la vida de los demás más que en la nuestra propia. Estamos hablando de las vidas de los demás, en los consejos, en las críticas, en el ruido mental de ese que hablábamos, pero también nos estamos disgregando, dejamos trocitos de nuestra personalidad, de nuestro ser, en manos de otras personas y finalmente al cabo del día decimos, ¿dónde está en mi uno mismo? ¿Cómo podemos acceder a eso? Lo que pasa es que en eso hay muchos factores que han influido, entre otros la tecnología. La tecnología nos sacó, o el Dios pantalla, como le llamo yo, en todas sus versiones, al igual que la Santísima Trinidad tiene como tres elementos, ¿no? Televisores, computadores y celulares. Nos sacó de nosotros, nos puso permanentemente afuera y es mucho más fácil analizar la vida del vecino y emitir juicios con respecto a eso, que hacer el trabajo de analizarme yo. En el estudio donde yo trabajo, el concepto de pareja interna está probado que a mayor pareja interna, menos intromisión en la vida de los otros, porque no tengo tiempo, porque es tanto el desafío de este trabajo interior permanente que realizo conmigo que no me da para poder centrarme en la vida de otros o preocuparme de chismes o de cosas por el estilo. Creo que el silencio en eso es súper importante, creo que el preguntarse cosas permanentemente, el aumentar la cantidad de preguntas cotidianas que yo me hago acerca de mí, desde lo que como hasta con quién me relaciono, también es un elemento importante que aumenta esta capacidad de relación conmigo y que mejora el concepto de pareja interna. ¿Cómo podremos mejorar ese concepto de pareja interna? ¿Cómo podemos abordar eso que tan importante creo que es vernos a nosotros mismos como nuestro propio complemento, nuestro principal complemento y no estar buscando siempre la virtud en los otros y el complemento en los otros? Fundamentalmente yo creo que la pareja interna se desarrolla primero cambiando la relación con el cuerpo. Creo que tenemos una relación súper dictatorial con el cuerpo, lo tratamos pésimo, lo regañamos porque no cumple las expectativas sociales, porque no tiene la energía que yo quería, porque hoy día amanecí con ojeras, porque el pelo lo tengo seco, porque apareció panza, porque, no sé, se me cayó el culo, y estamos permanentemente regañando al cuerpo. Cuando yo empiezo a establecer o entiendo que el cuerpo, primero, es el único que tengo en esta dimensión de la vida, segundo, es mi mejor cómplice, tercero, es el envase de mi alma o de lo que yo soy, y que además es tremendamente incondicional porque me acompaña y va a todas las estupideces que a mí se me ocurre hacer durante el día, yo empiezo a relacionarme con el cuerpo en forma mucho más amorosa, empiezo a cuidarlo, empiezo a mimarlo, empiezo a hacerlo descansar, no le voy a meter toxinas porque ya lo quiero, por lo tanto cuido cómo me alimento, a lo mejor lo voy a hacer ejercicios para que pueda descansar mejor por la noche, lo hago dormir las horas necesarias, le explico, incluso como en uno de los talleres había una señora en una de las investigaciones que le explicaba por la mañana al cuerpo, le hablaba literalmente, contándole todo lo que iba a hacer durante el día para que el cuerpo estuviera prevenido frente a lo que se venía en el día. Y cuando esa relación con el cuerpo empieza a mejorar, y yo además de eso tengo espacios de silencio,
donde intento no estar conectada con nada que no sea conmigo, y además aumento en ese espacio de silencio las preguntas, porque el silencio es la puerta del alma, por lo tanto, cuando yo toco esa puerta y quedo en silencio, automáticamente empiezan a aparecer los temas que tengo pendientes de mi vida, la cuenta que tengo por pagar, el compromiso que tengo con una amiga, que a lo mejor tengo que llamar a mi madre, lo que sea. Entonces, cuando armo todo este paquete de mejorar la relación con el cuerpo, aumentar mis espacios de silencio en el día y al mismo tiempo empezar a aumentar las preguntas de cómo estás, de cómo te sientes, cómo amaneciste, cómo está tu vida, y me atrevo a recibir la respuesta que mi mundo emocional me va a dar, porque hay que estar dispuesta a que esa respuesta que el mundo emocional me da no sea la grata que yo quiero escuchar, digamos. Empiezo a hacerme cargo entonces de mi historia, de mis conflictos, y ya ahí empiezo a generar como una especie de burbuja mía de autocuidado, que es lo que yo llamo amor propio, que es más que la autoestima, porque el amor propio requiere autocuidado y autorrespeto. Por lo tanto, yo voy a entender que no vine a un valle de lágrimas, que no voy a conseguir todo con sangre, sudor y lágrimas, que vine a vivir en paz y a estar en plenitud con mi vida, y que todo lo que me quite la paz de una u otra manera lo tengo que sacar de mi historia. Ahora, si la que me quita la paz es mi madre, que no la puedo eliminar, bueno, la veré poco, me prepararé para ir a verla, estaré poco rato con ella, y después, no sé, me daré un baño de sal gruesa para limpiar el aura, digamos, pero de alguna manera tengo que tener conciencia de que es mi madre la que me quita la paz, y por lo tanto desde ahí empezar a cuidarme y protegerme para mantener ese equilibrio interno de que, independientemente de las condiciones de afuera, yo tenga la posibilidad de estar en paz permanentemente. Hablemos de eso, hablemos de los roles que tienen los otros, la influencia de los otros en nosotros y los roles de la familia, de los amigos, de los jefes o los empleados, en definitiva, de todas las influencias del exterior que vienen a converger en mi propia persona y que me influyen de tal manera que me creo mi propio personaje. ¿Cómo puedo salvar también ese déficit? Yo creo que en la medida que aumenta, y yo creo que eso también pasa con la edad, no sé, yo tengo 54 y creo que los años te van dando la conciencia de saber qué vale la pena y qué no. A qué le vas a prestar atención y a qué no, con quién te quieres juntar y con quién no. ¿Es necesario ir a ese casamiento que te aburre brutalmente ir, o no es necesario ir? Y creo que por eso yo hablo, te menciono tan fuerte o con tanto énfasis el tema de las preguntas, porque en la medida que yo me voy preguntando, voy teniendo espacios de libertad para poder tomar y decir, a ver, yo quiero o puedo este año comprar regalos de Navidad, por ejemplo. Tengo el dinero, o tuve un año demasiado doloroso porque se murió mi mamá, porque me acabo de separar de la pareja, porque tuve un conflicto con un hijo y no estoy con energías de vivir Reyes, en el caso de ustedes, y Navidad en el caso de nosotros. Eh, y ser honesta en relación a eso y decir, no, este año no me la puedo con las fiestas, quiero lo más simple posible, no me quiero sentir exigida, y para eso requiere de mucho autoconocimiento y sobre todo de mucho coraje y honestidad con uno, que implique dejar de funcionar en base a la aceptación. Si tengo niños chicos, obviamente que a lo mejor me voy a ver, entre comillas, obligada a tener que cumplir esas expectativas, pero a lo mejor con el resto de la gente no, y me puedo mantener en esa postura. Creo que la honestidad, la sinceridad con uno para mantener esa paz, creo que requiere de mucho, de mucho coraje, para mantener esa paz interior. No es fácil, es más fácil pasarse la vida agradando todo el circuito económico, familiar, de amistades, y en eso uno va transando espacios personales que a la larga no tienen ningún beneficio para uno y tampoco para el resto, porque uno no es genuina en la capacidad de dar afecto si lo está dando forzado. También es importante que evaluemos la posibilidad de darnos tiempo y darnos posibilidad, porque todo va muy deprisa. Cuando queremos establecer, asentar un pensamiento, pararnos un poquito, ya ha pasado las emociones, ya se desemboca todo y estamos en una vorágine que muchas veces ni nos reconocemos. ¿Por qué? ¿Cómo podemos parar todo esto? Es una locura. Al final del día son muchos impactos. Todo el mundo quiere un trocito de nuestro centímetro cúbico
pico de atención y, bueno, pues no tenemos la capacidad mental, ni física, ni humana de atender todo lo que nos rodea y finalmente acabamos deshechos en la cama diciendo otro día pasó, otro día muerto, otro día que no he hecho nada. Voy a hacer una salvedad, no me había fijado lo lindo que son tus ojos, perdón. Muchísimas gracias. No me había dado cuenta del color. Maravillosos. Bueno, te contesto eso, pasado este momento de frivolidad y de coquetería. Por favor, un placer. Lo que pasa es que ahí hay dos cosas que yo creo que ayudan a mantener esa neutralidad. Una es la conciencia respiratoria. Creo que el mantener una conciencia en la respiración, en el cómo respiro, en el cómo respiro antes de tomar una decisión, en el cómo respiro antes de decirle algo a alguien, cómo planifico mi día durante el día para poder de verdad cumplir aquello que planifiqué de la mejor forma posible y en la medida también de que eso vaya acompañado con momentos de silencio durante el día, pequeños fragmentos, no necesitamos tener una meditación OM durante hora y media porque no va a ser posible, pero durante pequeños momentos, mientras voy en el ascensor, mientras voy en el carro, antes de comer, que yo tenga la posibilidad de respirar profundo, de centrarme en mí, de mantener ese espacio de silencio, dejar el móvil por un lado y concentrarme un rato en mí me va a permitir, primero, tomar buenas decisiones con mayor probabilidad. Segundo, nunca decir algo de lo cual me vaya a arrepentir después. Tercero, poder filtrar y seleccionar mi capacidad de entrega afectiva a lo que de verdad parece y es importante para mí y para los que amo y poder hacer al final del día una evaluación. Ahora, para poder englobar todo esto, uno de los elementos que a mí me parece centrales y que determinan la diferencia entre alguien que se ve sobreinundado por el día versus alguien que lo puede manejar de alguna manera, es estar permanentemente en actitud de gratitud. Creo que la gratitud desde el despertar en la mañana, desde dar las gracias al final del día por lo vivido, por lo no vivido, permite una reflexión acerca del día que va a ir paulatinamente logrando que seas capaz de cumplir tus metas, que además seas capaz de poder entregar lo mejor de ti en cada uno de los espacios afectivos. Ahí la palabra conciencia, que tiene que ver con estar despierto, con estar alerta, con ser consciente de qué me meto a la boca, con quién me relaciono, a dónde voy, qué me pongo en términos de ropa por la imagen que quiero proyectar hoy, etcétera, son decisiones que van dando paz en la medida que se toman bajo estos módulos de respiración, de silencio y de gratitud permanente. Tenemos ya casi una batería de herramientas a nuestra disposición. Pilar Sordo las está enumerando en esta entrevista, en esta conversación que mantenemos con ella en directo en Mindalia Televisión, ser especialista en uno mismo. Y Pilar, ¿qué me dices de la culpabilidad? También abundan muchísimo los inputs que nos abordan sobre la culpabilidad de todo lo que hacemos. Nos sentimos culpables cuando ya lo hemos cometido, ya está el pecado, ya nos sentimos pesados y para dar el siguiente paso nos cuesta todavía más trabajo. La culpabilidad en nuestras vidas nos retrasa también en este ser especialista en uno mismo. Es que la culpa es uno de los peores enemigos, la culpa y los miedos, que además son como hermanos, ¿no? Hermanos medios tóxicos, pero hermanos. La culpa y los miedos, estamos sobreentrenados en tener miedos y en tener culpas. Eso viene también desde la raíz de esta cultura del sufrimiento que yo te decía en un principio, que nos educaron a sentirnos culpables por todo, a centrarnos mucho más en el pecado que en la virtud, a ver mucho más lo malo que lo bueno, a creer más lo malo como más fiable que lo bueno genera más desconfianza. Y eso evidentemente que son frenos que me impiden verme con mayor compasión, estoy hablando del concepto de compasión como budista, ¿no? Como esta sensación de nutrición de mí misma y de poder entender mis comportamientos de una manera más libre y mucho menos juzgadora. Creo que
que la culpa no sirve de nada, que no sea para mantenerte paralizado. El miedo a veces puede proteger de situaciones de riesgo, pero en la gran mayoría de los casos el miedo viene asociado a la situación culposa y por lo tanto impide el autoconocimiento y sobre todo impide el avance en el crecimiento personal y en la evolución hacia los demás. Vivimos tiempos en que la virtualidad ha inundado nuestras vidas. Tenemos amigos virtuales, tenemos visitas virtuales, en definitiva, reuniones virtuales. Todo forma parte de algo que no tiene que Entrevistas ver. virtuales. Entrevistas virtuales, todo forma parte de algo que incide también en respirar, en oler, en ver, en sentir a la otra persona. Cada vez estamos perdiendo contacto con la otra persona y también, por supuesto, como reflejo con nosotros mismos. ¿Cómo ves este aspecto? Tal cual como lo dices, yo creo que se produjo la ilusión con la tecnología de que íbamos a estar todos mucho más conectados. Y como decía un adolescente boliviano en una de mis investigaciones, la tecnología tiene la gracia de que acerca a los que están lejos, pero aleja a los que están cerca. Y esa frase maravillosa que fue como paradigma del estudio al final, es muy real en la medida en que ahora nosotros podemos estar muy cerca y como si nos hubiéramos conocido hace mucho tiempo. Y probablemente si llegara mi hija más tarde y mi hija agarra su celular y yo agarro el mío, vamos a conversar mucho menos de lo que conversaríamos años atrás, donde estos elementos no existían. Yo creo que la tecnología es una herramienta maravillosa, pero eh, todavía creo que no llegamos al punto de saber administrarla, de saber dosificarla, de poder entender que no es pecado no contestar un WhatsApp, donde además la gente te hace sentir culpable y te dicen, bueno, pero te llamé y no contestas, ¿para qué tienes teléfono si no estás contestando? Bueno, porque el teléfono es una herramienta que está a mi servicio y si yo no quiero contestar porque estoy en otra cosa, no voy a contestar, yo no estoy al servicio del celular. Esa frase suena hermosa, pero la practicamos poco. En general tenemos la sensación de que estamos al servicio del celular y que hay que contestar muy rápido y que te llegó un mail y rápidamente hay que reportar que lo recibiste. Y nos hemos ido encadenando a esto, perdiendo libertad, cuando se suponía que este sistema nos tenía que dar mayor espacios de libertad. Y yo creo que eso tiene que ver con algo que falla mucho hoy en el mundo hispano, que es mi casa de recorrida mensual. Yo viajo la mitad del mes fuera de Chile y la otra mitad estoy recorriendo mi país, que es la fuerza de voluntad. Creo que todos estos instrumentos han ido debilitando nuestra fuerza de voluntad, han ido debilitando el rigor interior de decir no voy a contestar o no voy a usar el celular el fin de semana, por ejemplo, o hoy día porque voy a estar con mi familia, con mi pareja, con mis hijos, y trabajar en eso. Creo que nos falta disciplina con la virtualidad y nos falta disciplina con la tecnología, además de que se ha transformado también, sobre todo a nivel de redes sociales, en un basurero del alma donde cada uno elimina y bota todas sus frustraciones a través de la rabia y del anonimato, cobardemente, que además tiene esta forma. Entonces, nos falta disciplina, nos falta reeducarnos para poder usar esta red como redes amorosas, proactivas, como ustedes lo hacen a través de Mindalia, donde es un espacio virtual, pero que genera espacios de crecimiento en la gente que lo sigue. Y eso debiera o cuadriplicarse muchas veces más en la vida de nosotros y no usar esto como una cosa mezquina de desquite permanente que nos va quitando rigor y conocimiento del alma y sobre todo nos quita conciencia de bondad, porque como eso se ha ido relativizando hoy día y pareciera ser que es mejor ser astuto que noble, hemos ido también relativizando ciertos códigos éticos en relación a qué es correcto y qué no, porque esta globalización pareciera que lo permite todo y no es así, digamos, hay cosas que uno tiene que definir como valores de correcto o incorrecto, esto independientemente de lo religioso, estoy hablando de lo que como sociedad nos hace bien o nos hace mal, que tiene que ver con el respeto, que tiene que ver con la prudencia, que tiene que ver muchas veces con el silencio y que tiene que ver con
cultura de la bondad o si lo quieres más románticamente, con volver a poner el amor de moda en nuestras formas de funcionamiento, que parece naif, pero al final es algo muy complejo de volver a establecer socialmente. Me emociona mucho lo que estás diciendo, Pilar. Estamos hablando con Pilar Sordo en directo, ser especialista en uno mismo. Para ser especialista en uno mismo también tenemos que aprender a soltar, porque nos cuesta mucho trabajo soltar lo que ya nos pesa demasiado, lo que ya se cerró, lo que ya no es útil, pero estamos ahí durante años y años manteniendo estatus que a veces nos cuesta la vida, Pilar. Es que lo que pasa, ahí yo generalmente me apego a los orientales, que en el tema del apego son muy sabios. Ellos plantean de que la única causa de sufrimiento humano es el apego. Y resulta que en la cultura occidental nos educan desde que nacemos a apegarnos a todo, a mi juguete, a mi perro, a mi casa, mi celular, mi marido, mi hijo. Por eso que sufrimos tanto en los duelos, porque la sensación de apego que tenemos como si todo nos perteneciera, cuando en realidad no nos pertenece nada, nos hace sufrir el doble. Creo que entender esto que yo te decía al principio, de establecer relaciones sin que haya necesidad, sino que establecer relaciones para compartir experiencias, no porque yo te necesito, es clave en la salud mental del siglo en el que estamos viviendo. Creo que hoy más que nunca hay que no necesitar a nadie y amar a muchos. Y entender que en el no necesitar, en el no apego, no hay falta de amor, pero como tenemos una concepción, como te decía, de amor absolutamente patológico, centrado en el apego, pareciera que si yo digo que me encantaría que mi hija se fuera a vivir sola, estoy siendo mala madre, porque ¿cómo permito yo decirme que mi hijo se fue? De hecho, yo tengo dos hijos, un hombre de 28 y una mujer de 25, y mi hijo se fue a vivir solo en enero de este año, digamos. Y yo siempre cuento que lo fui a dejar hasta el ascensor del edificio para que no se arrepintiera, digamos, porque tenía que irse. Entonces mis amigas me dicen, pero Pilar, ¿cómo no sufriste? Claro que lloré después de que se fue, pero sería raro que mi hijo no quisiera irse, digamos. Eso me parecería mucho más peligroso que a los 28 años quisiera seguir viviendo con su madre. Y creo que todas esas educaciones de que si tu pareja se va, no sé, a hacer un estudio a Londres y tú no te desangras porque la extrañas, entonces te van a empezar a cuestionar cuánto la amas, porque el amor implica desangrarse y implica sufrir por el otro. Eh, y creo que desde ese lugar el apego nos hace mucho daño. Creo que trabajar en el desapego y en el acto de soltar y saber de verdad qué quieres retener para ti, porque te hace bien, porque te hace crecer, porque es saludable, porque te da paz ese apego, perfecto, pero sin necesidad, porque la necesidad, cuando ya hay necesidad es cuando se daña. Yo siempre digo, cuando uno escucha frases como yo por mi pareja lo doy todo, no puedo vivir sin ella, o mi vida no tiene sentido sin él, esa gente tiene que ir al psiquiatra, digamos. O sea, claramente está marcando pautas de relaciones de codependencia que lo más probable es que terminen en relaciones tóxicas, que es una de las cosas que más les preocupa hoy día en general a las parejas hoy, eh, y que de verdad está marcado por esta concepción dañina de sentir que las cosas son mías y que desde ahí me tengo que relacionar con el otro. También estamos en una sociedad del si fuera o si él debería. Debería hacer esto, debería hacer aquello, debería, y todo se condiciona al debería o al si fuera. Si fuera que este hiciera aquello, pues entonces yo haría lo otro. Todo está de alguna manera delegado. Queremos estar continuamente escurriendo el bulto, no parando el gol que nos están marcando a portería. En definitiva, no estamos intentando ser especialistas en uno mismo, sino dejar de ser especialistas porque esto nos pesa tanto que necesitamos tirar balones fuera. ¿Cómo podemos solucionar esto, aparte de la voluntad y de la responsabilidad de ser uno mismo? ¿Hay algunos trucos que nos puedes comentar para poder llegar a esta posición intermedia que nos dé paso al siguiente paso? Eh, yo creo que primero hay que ser consciente de qué uno está tirando hacia afuera y qué no, de qué te estás haciendo cargo y de qué no te estás haciendo cargo. Creo que
vuelvo de nuevo a ser insistente en el concepto del silencio y el concepto de las preguntas. Creo que uno se hace consciente de qué uno deposita afuera y qué no, en la medida en que uno tiene espacios de silencio y tiene espacios de autocuidado personal que te permiten seleccionar cómo te vas haciendo cargo de tu historia. Creo que las preguntas es otra manera también de que se te devuelva lo que miras hacia afuera, se te devuelva hacia adentro. Y ahí creo que hay un elemento súper importante y que hoy día además con la tecnología ha hecho mucha crisis, que es la facilidad con la cual estamos emitiendo juicios hacia afuera. El cómo este entrenamiento que hemos tenido por siglos en nuestra cultura de pensar binariamente, y que creo que es un pensamiento que nos ha hecho mucho daño, que es pensar en polos, en extremos, donde están los feos y los guapos, donde están los gordos y los flacos, la izquierda y la derecha, los nobles y los malos, nos ha hecho perder la sabiduría del entendimiento del camino del centro. Pero Y es ese que, camino, Pilar, esto están continuamente abundando sobre ello todos los poderes fácticos, desde la comunicación hasta la política, así insisten, el es, partido verde, el partido rojo, el partido de fútbol, el partido del equipo contrario, el enemigo, siempre hay un enemigo, y si no hay enemigo, se crea el enemigo. Este es el juego, ¿no? así es, así es. Y cuando yo entiendo que la sabiduría va en la carretera del medio y que mi sabiduría personal va a mediar por extraer lo mejor que tiene un extremo y lo mejor que tiene el otro, y desde ahí yo voy estableciendo espacios de crecimiento, sin duda aprendemos a caminar mejor y a hacernos cargo de lo que nos pasa, porque si no, no solo ese pensamiento binario me hace juzgar a los demás, sino que también me ubica y me juzga a mí. Yo también me ubico binariamente, entonces digo yo soy desordenada. Y no es verdad, yo no soy desordenada con todo. Puedo ser desordenada con algunas cosas, pero con otras soy muy prolija. O decir, no, yo soy egoísta o soy de mal humor, típica cosa española. Yo soy de mal humor y no, uno no es salud. Y uno no es de mal humor con todo en la vida, uno es de mal humor a lo mejor bajo ciertas circunstancias y en ciertas situaciones. Entonces, creo que el trabajar por la carretera del centro y esforzarnos de verdad, porque no es fácil hacerlo, que es salir de lo binario, es un tremendo aprendizaje de desarrollo personal, es un tremendo aprendizaje de crecimiento interior que nos va a permitir relacionarnos con la gente y con nosotros mismos de una manera mucho más amorosa, más democrática, menos juzgadora, menos incisiva, siendo menos jueces, sino que mucho más compasivos y amorosos en nuestra relación personal y con el mundo, sin duda. Éxito, éxito, éxito es lo que nos piden en todas las facetas de nuestra vida. Tenemos derecho a equivocarnos, podemos fracasar, podemos pararnos, podemos hincar la pierna ahí en el suelo y decir, stop, estoy descansando. Es que yo no creo en el fracaso, yo creo en los aprendizajes. No, la palabra fracaso, así como la palabra éxito, me parecen dos mentiras maravillosas, creadas por un sistema que nos lleva a creernos y a inflar el ego más allá de lo razonable o a destruirnos y a destruir ese ego con la palabra fracaso. Creo que ambas son ilusiones y creo que además son relativos. Yo no sé cómo tú o cómo yo definimos el éxito. Hoy día para mí la gente exitosa es la que tiene tiempo, por ejemplo. Y para llegar a tener tiempo hay que haber tenido un montón de prerequisitos anteriores, seguramente. Entonces, o para otras personas puede ser exitoso hacer lo que uno ama y sentirse que uno aporta a la sociedad todos los días. Por lo tanto, es muy relativo ambos conceptos. Yo prefiero pensar en que nosotros vinimos para esta dimensión de la vida a aprender, ojalá no desde el dolor, que es lo que nos enseñaron, sino también desde el placer y desde el bienestar, a ser las mejores personas posibles, a tratar de dar amor, a dejar huella y a decidir ser felices. Creo que esas son las tres grandes tareas que los seres humanos tenemos hoy que cumplir en esta dimensión. Amar profundamente, dejar huella en los demás y haber optado por decidir ser feliz, que es lo mismo que tener paz, porque ahí quiero hacer la salvedad que la felicidad, por lo menos así pasó en la investigación que yo hice en la felicidad de América Latina,
La felicidad no pasa por estar contento. Yo puedo ser feliz y estar triste. Puedo ser feliz y estar viviendo un duelo o estar pasando situaciones difíciles. A nosotros nos convencieron que felicidad y alegría era lo mismo porque eso aumentaba el consumo y eso tiene que ver con el modelo económico que Occidente mayoritariamente tiene, digamos, donde hay que comprar mucho para ser muy feliz y hay que estar todo el día muy contento para que la gente te vea bien, que es lo que produce un poco Instagram o las redes sociales, donde todo el mundo parece tener vidas perfectas y cuando uno analiza la de uno dice la mía es una mierda, perdonando la palabra, porque no alcanzo la mitad del cuerpo de la chica que estoy viendo, ni el viaje que está haciendo este otro, y creo que esa pretensión ilusionista de éxito nos ha hecho muchísimo daño. Creo que el aprender a parar, el aprender a decir no puedo, el entender algo que en España además es muy, muy fuerte y que por lo tanto América Latina lo tiene muy consolidado por consecuencias obvias, que es la concepción de fortaleza, Alfredo. A mí me impacta la patología que hay en la definición de ser fuerte, porque el ser fuerte en España tiene que ver con el aguante, tiene que ver con no llores, no expreses lo que te pasa, no vayas a decir lo que sientes, porque eso es debilidad y eso te hace vulnerable y patatí, patatá, patatá. Cuando objetivamente la fortaleza tiene que ver con el coraje de decir lo que me pasa. La gente fuerte de verdad es la gente que se permite ser vulnerable, que se permite decir lo que le pasa, que se permite llorar, que llorar es un acto de valentía y no de cobardía como se educó tradicionalmente en este esquema judeocristiano donde a los pies de la cruz había que estar aguantándose el dolor, porque eso nos mantiene enfermos, nos tiene enfermos, porque eso produce cáncer, porque eso nos hace daño, porque genera depresión. En cambio, la gente que habla, que dice lo que le pasa, que expresa, que se atreve a decir no puedo, no soy capaz, es la gente que no se va a enfermar, que no va a tener depresión, que no le van a dar crisis de pánico, que no va a tener fibromialgia y que de alguna manera va a poder manejar su vida con un índice de salud mucho más sano en la medida que es capaz de hablar y expresar lo que le pasa. Creo que tanto laboralmente como médicamente hoy ya está probado que la expresión de emociones es un índice de salud mental y el no hacerlo es un índice de enfermedad. Hermoso lo que dices, Pilar, hermoso y cierto además lo que dices y coincido plenamente contigo. Ser especialista en uno mismo es el punto de inflexión donde llegamos en este momento en directo con Pilar Sordo. Vamos a dar paso para dentro de un minuto estar en el siguiente episodio, que será ya con preguntas del público incorporadas a nuestro compañero John, que va a deciros algo importante en este momento. Pues sí, Alfredo, vamos a pasar o antes de pasar, mejor dicho, al turno de preguntas, vamos a recordaros a todos que Mindalia Viajes te invita a vivir el viaje más impactante de tu vida, Perú chamánico, con la abuela Evelia y Chamalula. Así que ahí va este vídeo que hemos preparado. Mindalia Viajes te invita a conocer Perú. En enero de 2020 disfruta junto a la abuela Evelia y Chamalula el viaje de tu vida. Explora templos y ciudades milenarias y sé parte de las ceremonias y rituales más sagrados. Realiza el viaje más energético de todos los tiempos, desarrolla la espiritualidad y conecta con todos tus sentidos. Solicita más información en viajes@mindalia.com o al +34 670 037 704. Reserva tu plaza. Viajar junto a nosotros es tu destino. Recordar ese viaje que se realizará desde el 24 al 31 de enero de 2020. Podrás disfrutar de este viaje único recorriendo uno de los centros energéticos más importantes del planeta. También recuerda que para obtener más información de Mindalia Viajes puedes entrar en nuestra web www.mindalia.com. Y ahora sí, vamos a retomar con Alfredo cuando quieras.
Gracias, John. Agradecemos también el comentario de Celica Urquiol de Buenos Aires, perdón, desde Venezuela, Buenos Aires. Estamos en Venezuela, en donde Celica nos dice que le encanta conocer y escuchar a Pilar y también que le da las gracias porque es un alimento para el alma. Gracias a ti por este comentario. Y vamos Ay, con las preguntas. gracias. Vamos con estas preguntas del público que ya, bueno, pues cada uno tiene su opinión de la cosa y quieren también, pues, opinar, evidentemente, nunca mejor dicho, e intervenir con nosotros. Y así lo hacemos en cada directo de Mindalia Televisión. Paulina, desde Estados Unidos, dice que cómo canalizamos nuestros pensamientos cuando estamos depresivos sin razón aparente. Lo primero que nos dice el nombre. Paulina, ¿no? Paulina Paulina. Andrade. Paulina Andrade desde Estados Unidos. Paulinita, hola. Lo primero que creo que es importante entender es cuánto dejas en tu cabeza que esos pensamientos queden ahí como pegados, porque todos tenemos pensamientos negativos con respecto a nosotros, todos tenemos cosas históricas o educadas, da lo mismo, que son autodestructivas. El tema es cuánto permites que ese pensamiento se quede en tu cabeza, porque si tú lo dejas circular, se va a ir. Hay una frase en psicología que yo siempre digo, que es que lo que se resiste persiste. Entonces tú mientras más pienses en ese pensamiento, valga la redundancia, más se queda pegado en tu cabeza. Si tú le permites que entre, supongamos que yo me estoy diciendo en este momento que yo soy tonta, y lo dejo pasar y digo, hoy me dije que soy tonta, y me río, qué divertido, y me pongo a hacer otra cosa, ese pensamiento se va. Pero si cuando yo me digo soy tonta y digo, ¿por qué me estoy diciendo que soy tonta? Porque yo no soy tonta. ¿Qué me hace pensar que yo soy tonta? Pero ¿por qué? Entonces llevas ya 2 minutos pensando que eres tonta y convenciéndote a ti misma que eso es verdad y además no haciendo nada más que te haga bien. Entonces, cuando uno descubre que tiene pensamientos reiterativos negativos hacia uno mismo, uno puede hacer este ejercicio, puedes preguntarte a ti misma qué te está queriendo enseñar ese pensamiento hacia ti misma y además de qué te está queriendo enseñar, qué puedes aprender de eso. Si no lo puedes manejar sola, lo más sano sería hacer una terapia que te ayudara a descubrir la raíz de esos pensamientos que probablemente tengan que ver con tu historia y tu formación para poder eliminarlos o aprender a trabajarlos de una manera cognitiva mucho más sana. Creo que eso es lo más importante en ese circuito. Te mando un beso grande. Norma Flores, que no nos dice desde dónde hace su pregunta, No pero bueno, importa. pues tiene ocasión mientras que hacemos esa pregunta a Pilar, que ponernos desde dónde la hace. Dice, quiero manejar la cotización. Supongo que lo que quiere decir es que está, ha comprendido. Pero ¿cómo hago cuando esa persona dice nuevamente algo que me molesta? Eso nos ocurre a muchas personas. Estamos en ello, pero cuando alguien no responde a nuestras expectativas, como que no sabemos qué hacer a continuación. Lo que pasa es que ahí yo creo que siempre hay que entender que la decepción o la desilusión es la resta de expectativa menos realidad. Buena fórmula. Si yo entiendo que expectativa menos realidad siempre me va a llevar a la desilusión. A mayor expectativa, de alguna manera, mayor decepción si es que la realidad no me cumple. Ahora, cuando yo estoy con alguien que me dice algo que me duele, yo primero tengo que registrar que me dolió y tengo que ser súper honesta en decir, eso me dolió. La pregunta que viene después es, ¿por qué me dolió? ¿Me dolió porque me dijo algo que era cierto? ¿Me dolió porque me está diciendo algo que no es cierto? Si me está diciendo algo que es cierto, tengo que descubrir por qué tengo esa crítica y cómo puedo mejorar eso. Y ahí hay otra variable, que es la validez del interlocutor, que es yo le voy a dar peso a esa persona para yo de verdad cambiar, esa persona es tan importante para mí que de verdad le voy a permitir que me haga daño, porque en el fondo uno permite si a uno le hacen daño o no le hacen daño, digamos, ese permiso lo da uno, no te lo da el otro. Y además esa persona no te hace daño a ti, lo que te hace daño es tu forma de pensar en relación a lo que te dijo. Por lo tanto, también tienes que lograr determinar qué te hace a ti sufrir de eso que la otra persona te está diciendo. Puede ser una instancia de crecimiento o simplemente puede ser algo que tengas que desechar y decir, no estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo. Y por lo tanto, eso va a llevar a que te puedas alejar o no
de esa persona, porque vas a sentir que te hace daño y que te quita paz. Y lo que te quita paz hay que eliminarlo de la vida. Pero mucha gente cuando estés en esa postura te mirará con mal ojo, es decir, dirán, esta persona es muy desagradable, no nos acerquemos a ella, porque realmente está siendo sincera, pero muchas veces de la sinceridad pues acaba uno solo. ¿Es posible que de tanto a tanto ser sincero los demás te rechacen o es mejor ser gregario y bueno, andar en menos dificultades sociales? Lo que pasa es que la honestidad no es una virtud en sí misma, la honestidad sin prudencia no es virtud. Yo no tengo derecho a decir lo que se me cante. Yo tengo que ser prudente y tengo que poder decir lo que pienso, pero desde el amor, desde la compasión, desde la solidaridad y desde la empatía. No puedo decir todo lo que se me dé la gana. Y por lo tanto, ahí claramente la prudencia es el valor que le da sello a la honestidad. No puedo hacer y decir lo que se me da. Hoy día se usa mucho esto de que yo soy frontal y yo soy muy sincera, entonces yo digo todo lo que se me canta y puedo decir, no, porque no es eso, no es un valor. O sea, yo puedo destruir a alguien con mis palabras y por lo tanto yo tengo que saber cómo decir las cosas y tengo que ser muy prudente, amorosamente prudente, en el cómo expreso algo que al otro yo sé le puede molestar o doler. Esta pregunta precisamente venía motivada por una pregunta que te voy a hacer ahora que viene desde Argentina, Mariela Tedesco. Tengo un hijo con síndrome hipoacústico. ¿Debo hacerme cargo yo sola sin mirar atrás o puedo reclamarle a su padre sus deberes siendo la voz de mi hijo? Yo creo que cuando uno tiene un hijo con cualquier condición, tiene que establecer una red de ayuda. Ojalá lo más amplia, contenedora y calentita posible. Esa red de ayuda evidentemente parte por padre y por madre. Seguirá con abuelos y seguirá con amigos. Pero aquí tiene que haber una red que contenga. Es imposible que cualquier condición infantil o adulta uno la viva en solitario, porque eso genera que la persona que cuida a ese niño va a terminar enferma. Y para cuidar hay que cuidarse primero. Uno no puede cuidar con descontrol, que eso también es muy judeocristiano, que es que dalo todo, sacrifícate, sufre, entrégate, tienes que darlo hasta que te desangres y que... No, eso no es verdad. O sea, uno da en la medida de las capacidades y para eso hay que pedir ayuda y me parece, de acuerdo a la pregunta y a la información que tengo, es que padre y madre tienen que trabajar juntos en esa realidad. El hijo es de los dos, pueden no tener buena relación entre ellos, pero se tienen que poner de acuerdo en potenciar el desarrollo de ese niño a la máxima expresión. Y hoy día un niño hipoacúsico tiene posibilidades maravillosas con la tecnología y con la educación de poder tener una vida absolutamente normal sin ninguna limitación. Por lo tanto, el potencial o el piso afectivo que de alguna manera tengan en esa familia o cómo se establezcan los vínculos es clave en la recuperación y en la superación de esa dificultad en la medida de los instrumentos que puedan darse a favor del niño. Andrés Sáez desde Chile te Hola pregunta, Andrés, coterráneo. paisano, ¿cómo podemos cerrar, dice Andrés, los ciclos, por ejemplo, los duelos, el término de relaciones de pareja, en definitiva, cualquier ciclo de nuestra vida que ya quede cerrado, cómo podemos sellarlo, cerrarlo, definitivamente hacerlo? A ver, yo creo que el sello voy a usar una palabra bien de vieja, pero el lacre, ¿se acuerdan del lacre? Eso que se Claro. ponía en los sobres, que se hacía con una vela y uno lo pegaba. Ya, ese lacre en los duelos no existe. Yo creo que hay duelos que no se superan nunca. Pero lo que sí es obligación lograr es aprender a caminar con eso. Y en esas caminatas van a haber días buenos y días malos. Y no más, porque no se pretende más. Entonces va a llegar Navidad y el duelo vuelve a doler. Y sí, vuelve a doler. Pasó Navidad, dejó de doler, ok, dejó de doler. Y en ese tipo de duelos, la mayoría de las veces tiene que ver con la partida de hijos o hijas o con personas muy significativas o importantes. Ahora, los duelos de muertos y los duelos de vivos se viven igual,
pasan por las mismas 4 etapas de shock o negación, de rabia, de tristeza, de resolución con el duelo. Y esa resolución o esa etapa, entre comillas, donde uno diría ya lo superé, es cuando tú le puedes hacer un homenaje a la persona que se fue, viva o muerta, hablando de lo que aprendiste de esa persona, lo que le agradeces a esa persona y lo que de alguna manera te dejó en la historia de la vida. Cuando uno logra agradecer la pérdida en términos de lo que te dejó como aprendizaje, es cuando uno podría decir que el duelo, entre comillas, está superado. Porque además los duelos tienen una contradicción, Andrés. Por un lado, uno quiere que la pena y la tristeza se le pase, porque ya no da más uno con eso, pero por otro lado, uno no quiere que pase, porque ese no quiere que pase es un homenaje a la persona o al vínculo que perdiste. Entonces, cuando uno entiende que puede homenajear ese vínculo, no solo desde la tristeza, sino también desde la alegría y de la gratitud, es cuando el duelo empieza a vivirse en forma sana. Cuando yo paso años sintiendo que mi única forma de vivir el duelo es a través del dolor, entonces el duelo se empieza a enquistar y en vez de dolor ya pasa a sufrimiento, donde yo enquisto esto y ya o me enfermo o genero depresión o absolutamente un duelo patológico en términos reales y eso ya requiere tratamiento. Más preguntas desde Estados Unidos. En este caso, pregunta quién se dice llamar Nava en su nick, es Nava0508, será el nick de YouTube. Pues desde Estados Unidos dice, ¿cómo lograr después de identificar lo que quita la paz o la persona que te quita la paz, soltar y no sentir culpabilidad y aún no sentir felicidad en tu corazón? Es decir, vamos a interpretar esta pregunta. No sé si ha quedado clara, te la vuelvo a repetir. Sí, Porque para yo mí la entiendo. Ok, pues vamos a ello. La entiendo porque la he vivido. Así que te puedo explicar todo lo que pasa. Mira, cuando uno descubre que la persona con la que estás te quita la paz y tú sabes que eso no va a cambiar porque ya has hecho 50 intentos y no te ha resultado, hay que hacer lo que yo llamo un segundo de coraje. En mis videos de YouTube, en Pilar Sordo Oficial, puedes ver un video que yo hice que se llama Segundo de Coraje. Ese segundo de coraje, ¿qué significa? Que cualquier cambio drástico en la vida que tú quieras hacer, desde perder unas libras o kilos hasta separarte de una relación tóxica, requiere un segundo de decir, se acabó. Ese segundo de coraje, que es un acto de frente a un precipicio, que da mucho vértigo y da mucho miedo, no te va a dar paz. Lo que te da paz es pensar en tu situación habiendo salido de esa situación tóxica. Y cuando uno sabe que está tomando una buena decisión en la vida, es porque hay silencio en tu alma, en tu cuerpo no tiene la panza apretada, aun cuando te duela. Yo puedo tener, y te lo digo porque yo lo he experimentado, uno tiene la sensación de estar pasándolo mal, de estar muy triste, pero cuando tú cierras los ojos, respiras profundo y te imaginas sin esa situación que te quita la paz, se produce eso, aun cuando sea con tristeza. Y es ahí donde tú tienes que tener el segundo de coraje y pegarte el salto para esa sensación de paz, que no va a cambiar porque la vas a lograr mantener, va a ir acompañada de la tristeza. La paz no es distinta, o sea, no siempre la paz viene con alegría. La paz es una cosa y el duelo es otra. Pero objetivamente tú tienes que ser capaz de mantener la paz entendiendo que el duelo es transitorio y que de otra manera eso va a pasar. Lo que no va a pasar ni va a cambiar es tu paz interior. ¿Cuántos segundos de coraje hacen falta en el mundo, Pilar? Últimas preguntas. Yo he tenido varios en la vida. En 8 entrevistas Sí. te los cuento. Realmente nos hacen falta segundos de coraje en ese tiempo que tenemos todo el día vertiginoso, que algunos segundos sean Así es. de coraje. Preguntan, en distintas personas preguntan algo que te voy a reunir una sola pregunta para que podamos ir concluyendo. Tenemos muy pocos minutos. Dinos algunos tips, que ahora se pone muy de moda esto de los tips, dinos algunos tips para
ser felices. En definitiva, evolución, llámalo como quieran, hay distintas cuestiones que plantean aquí las personas en directo, en el chat, pero me gustaría que se resumieran esto. Tips para ser felices. ¿Qué es para ti una persona feliz? A ver, primero me carga dar tips. Lo que voy a hacer es porque eso implica como que yo supiera de todo y yo no sé nada. Yo Por eso tampoco que me estoy de acuerdo defino, con eso, pero bueno, pues... pero está bien, conceptualmente se entiende. Por eso que yo digo que soy una peregrina y eso, a eso me dedicaba en la vida, a caminar. Y en esas caminatas es donde yo hago mis investigaciones. Y lo que voy a contar es el resultado de la investigación de la felicidad. Lo que planteó el estudio es que la felicidad es paz, es quietud, es armonía, es silencio interior, es no angustia. ¿Cómo yo tengo esa paz o felicidad? Es primero tomando la decisión de querer tenerla, que eso implica un trabajo cotidiano. Y para poder tomar esa decisión se requiere de 5 condiciones. Las 5 condiciones son que hay que ser agradecido todos los días. La segunda es que hay que centrarse en lo que uno tiene y no en lo que a uno le falta, porque a todos nos faltan cosas y va a depender de lo que observo, es la conclusión que saco. Que hay que desarrollar fuerza de voluntad para mantener esa decisión, porque si lo estoy pasando muy mal y estoy viviendo situaciones muy críticas, la decisión la tendré que tomar como a los fármacos, cada 2 horas o cada 4 horas o cada hora. Y si estoy pasándolo bien, probablemente cada 15 horas o a lo mejor ni siquiera tomo conciencia de la decisión porque no la necesito hacerla consciente. Cuando uno está pasando momentos difíciles, la decisión de ser feliz hay que hacerla consciente. No sirve contarse el cuento, hay que hacerla consciente. Hay que tener sentido del humor para poder tener estado de paz. Y para la gente que tiene fe, da lo mismo en qué, esa fe también le da sentido a la decisión, porque da un para qué, de alguna manera, y eso permite que sea más fácil el tránsito hacia esa paz. Eso va a permitir que tú te des cuenta en tu vida que tienes siempre 2 elementos con los cuales negociar todas las mañanas, que son tus luces y tus sombras. Y tú vas a tener que tomar la decisión de ser feliz con tus luces y tus sombras. Y vas a tener que decidir, siendo agradecido, centrándote en lo que tienes y no en lo que te falta, desarrollando la fuerza de voluntad, el sentido del humor y la fe, ¿a qué le vas a prestar atención hoy? ¿A tu luz, para que tu sombra no se note? O a veces no, a veces le vas a tener que prestar atención a tu sombra y le vas a tener que pedir a tu luz que te sostenga eso, para poder trabajar eso y disminuir esa sombra. A eso se le llama campo de elección en la investigación, que aunque no parezca que no podemos elegir nada, igual podemos elegir, que es la actitud con la cual yo vivo eso que no puedo elegir. Y eso es lo que determina la diferencia entre tener paz en un día y no tenerlo. La felicidad no tiene que ver con estar contento, puedes estar triste y ser feliz, y tampoco tiene que ver con el tener cosas. La felicidad tiene más que ver con necesitar menos que con tener más. Esas son las conclusiones brutalmente disminuidas que doy del estudio, digamos. Me estoy debatiendo entre la palabra amén o la palabra ole para rematar esta faena. Ole, ole, ole. Es más fiestera que el amén. Bueno, pues sí, me defino por la palabra ole, que es también española y que también es universal. Sí, ¿y el sordo de dónde es? De Asturias. Claro, universal también. Te agradecemos muchísimo, Pilar, que hayas estado con nosotros. Esto va a generar muchísimos segundos de coraje. No solamente has tenido segundos, sino minutos, casi 1 hora en la que hemos estado hablando, hemos estado conversando y agradeciéndote muchísimo tu compañía y tu información. ¿Puedo decirle a la gente cómo me puede seguir? Claro que sí. En el Instagram, que lo manejo yo directamente, es Pilar Sordo Oficial. El Facebook también es Pilar Sordo Oficial. Y el canal de YouTube, que es Pilar Sordo Oficial. Y mi página web es pilarsordo.cl, que es el nick de Chile. Esas son mis redes, ahí van sabiendo mis caminatas, mis reflexiones, mis investigaciones, mis libros, que son 9 ya, así que estoy escribiendo el 10º. Así que ahí me pueden acompañar en la caminata de mi vida y pueden seguirme todos los que quieran. Pues cuando acabes el 10º, avísanos para que en Biblioteca Mindalia también lo avisemos a todos y que lo puedan disfrutar. Muchísimas gracias. Y cuenten conmigo, Mindalia, para lo que quieran, para
lo que necesiten, mi peregrinaje está a su servicio. Seguro que humildemente. vamos a contar contigo, será un placer y un honor hacerlo, Pilar. Muchísimas gracias, te despedimos ya y a todos vosotros, a Gracias. todas vosotras también agradeceros vuestra participación, que ha sido muchísima hoy, y también agradeceros vuestra pues eso, participación en el chat a través de vuestras preguntas. Será ya nuestro compañero John quien despida. Gracias y hasta la próxima. Pues muchas gracias, Alfredo. También Pilar, esta excelente entrevista. Gracias por la información. Nos han visto en numerosos países. Estoy mirando aquí como Argentina, México, España, República Dominicana, Colombia, Italia, Estados Unidos o Costa Rica también. Recordar, o queremos en este punto recordaros que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro. Si quieres colaborar con nosotros, puedes agradecerlo también dando me gusta debajo de este vídeo, suscribiéndoos a nuestro canal de YouTube o también en todas nuestras redes sociales. También, si queréis, podéis hacernos una donación mediante nuestra cuenta de PayPal que encontraréis en la descripción escrita justo debajo del vídeo. De esta forma, haces que esta información llegue a muchas más personas en todo el mundo y también que se fomenten más charlas de este tipo con invitadas como la de hoy. Simplemente, y como siempre os digo, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.